¿Qué onda, gente? ¿Qué tal están? Espero se encuentren de lo mejor. Sean bienvenidos una vez más a su canal, mi canal, nuestro canal. Aquí Borrobel360 comentando y, como dije en un principio, espero se encuentren de lo mejor. El día de hoy quería traerles algo, pues, a mi modo. Tampoco quiero meterle mucho rollo a esto, simplemente soy yo hablando con ustedes sobre un tema en específico. Quiero hablarles sobre cómo es que influye la sociedad en nuestra vida y sobre todo cómo es que te dejas llevar y manipular sobre todo esto y cómo es que yo dejé que esto pasara. ¿A qué me refiero? A que muchas de las veces terminamos siendo prácticamente una persona que no somos. Esto me ha dado vueltas durante una semana entera. Durante esta semana que pasó no pude grabar, ¿sabes? ¿Por qué sucede esto? Porque tenía este tema en la cabeza tan adentro que cuando grababa algo decía, es que no soy yo. Y lo volví a intentar grabar y no soy yo. Y grababa y no era yo. ¿Por qué? Porque hubo varios comentarios, por ahí deben de andar, respecto a mi forma de hablar, mi forma de narrar, mi forma de hablar. Y yo intentaba cambiarla, ¿saben? O sea, yo intenté modificar mi voz, decirla más animada, conversar más rápido, no sé, platicar de diferente manera los temas y nunca me convencían. No sé si es porque yo decía, esto tiene que ser así, o incluso, vámonos a otro tema, para que ustedes me entiendan a lo que voy. Hace, ¿qué será? Una semana más o menos. No, yo creo que hace como un mes. Yo me encuentro en una secundaria, ¿no? Estoy ahí trabajando en una secundaria. Y hay un alumno en concreto que lo conozco, digamos, me llevo con él. Sí, o sea, es amigo, digamos. Y esta persona, te estoy hablando que es un muchacho, un niño de, ¿qué será? 12, 13 años. Y 12, 13, no, 13, 14 años, porque creo que en la secundaria están de 13 a 15. Entonces ponle tú que de 13, 14, creo que es 13, si no me equivoco. Pero bueno, está este chico que literalmente tú lo ves y te voy a decir la verdad, yo me reflejo en él. Yo, yo era como él. ¿A qué me refiero? A que él era una persona muy tímida, era una persona muy reservada. No quiero decir la palabra antisocial, pero ambos sabemos, o bueno, todos ustedes saben también, que ser un poco antisocial significa retraerse, ¿no? Estar a un lado, ¿no? Todos están allá y tú quieres estar por acá. Pero no necesariamente sea un aislamiento porque él quiere, ¿sí? O porque los demás lo hacen a un lado. No, a lo mejor este aislamiento es porque, o simplemente, no le gusta estar cerca de los demás, o se le dificulta, o vamos a ver, si me entienden, van agarrando el hilo. O sea, es complicado este tema. Pero bueno, esta persona empezó a fingir, ¿no? Empezó a fingir quién era. ¿Cómo me doy cuenta? Porque empieza a hacer cosas que no van acorde a el rol establecido, digamos, por así decirlo, entre comillas. Obviamente todas las personas cambiamos, tú puedes cambiar, yo he cambiado, todos podemos cambiar. Pero bueno, una vez el rol establecido, es muy raro cómo de repente de un día para otro el chico cambia. ¿A qué me refiero? A que se empezó a agrupar con otra gente que aparentemente le caía mal, pero se empezó a juntar con ellos y de repente empezó a jugar con ellos, a fútbol, en el recreo estar con ellos. No sé, era muy extraño, ¿sabes? Pero al final de cuentas, quiero hablarte sobre que todo eso tiene un costo. ¿Cómo un costo? Te estarás preguntando. Fingir quién eres es complicado. ¿Por qué? Porque tú tienes una forma de expresarte. Si esa forma de expresarte, así como yo, la cambias de un día para otro, se te va a hacer muy complicado, digamos, separar tu persona de lo que quieres ser. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, yo sé que mucha gente dice,
Créate un personaje, una personalidad a la cual tú respetes y admires y finge que eres esa persona. Ok, todo es perfecto, ¿no? Hasta ese punto suena bastante real, bastante creíble el hecho de simplemente decir, ok, voy a crearme en mi cabeza todo un chip donde yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto y voy a hacerlo. Pero te cansas porque estar todo el tiempo en alerta, en modo supervivencia de tengo que hacer esto en lugar de esto, no puedo comer esto porque esto, no puedo hacer esto porque ahora soy este. ¿Sí me explico? Todo este proceso, que ni siquiera es un proceso, es de un día para otro, es muy cansado porque tienes que empezar a hacer preguntas nuevas sobre quién soy, qué digo, qué hago, cómo lo hago. ¿Me entiendes? La gente cree que fingir es la parte más fácil. Y realmente no, es la más complicada, porque todo esto tiene un costo mental en este caso, al estar pensando en cómo lo digo. Por ejemplo, yo tengo un conocido que me dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a contar así tal cual. Esta persona era una persona que suele, o solía, mejor dicho, quién sabe, ser muy agresivo. Por todo se enojaba, por todo gritaba, casi casi hasta te golpeaba. Y él dijo, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Y de un día para otro dijo, yo ya no soy esa persona. ¿Y qué pasaba? Que me da risa porque me acuerdo todavía que cualquier cosita se molestaba y nada más lo veías como ponía la cara así roja y empezaba a apretar las manos y a rascarse la cabeza. Y ¿por qué? Porque esa no es su naturaleza, no es su forma de ser, no es su naturaleza, es su forma de ser que fue hecha, esculpida desde pequeño hasta donde llega hoy. Pero eso no significa que no puedas cambiar, ¿ok? Ahora, si te pones a pensar, ¿por qué la gente finge? ¿Sí? O sea, porque tú te pones a pensar que lo más probable es porque quieres sentir... Discúlpame que se me traba la lengua. Quieres sentir que perteneces a algo. Y déjame decirte que estás muy equivocado. No necesitas fingir para sentirte integrado en un grupo, no sentirte excluido. La realidad de las cosas es que hay mucha gente, mucha gente. Así como cuando dicen, deja a esta mujer, hay muchas mujeres en el océano del mundo, ¿no? Lo mismo con los grupos de personas. No necesariamente tienes que encajar con las personas que tú crees que tienes que encajar. Yo sé que en la secundaria, en la escuela, en la universidad incluso, siempre quieres encajar, siempre quieres sentirte seguro, porque vamos a ver, esto es algo que sucede desde la prehistoria. Si estabas solo, morías. Es así de sencillo. Entonces, digamos que ese rasgo lo hemos traído desde generaciones y generaciones y generaciones y probablemente nunca se vaya, porque es un hábito de supervivencia, estar en un grupo para sobrevivir, ¿sí? Entonces, recuerda, hombre, ahorita se me vino a la mente el manual de Ned, ¿no? El manual de supervivencia escolar de Ned. Supervivencia, o sea, para sobrevivir. Entonces, esto es normal. Querer fingir para encajar en un grupo es normal, pero no es normal que lo normalicemos. No sé si me explico. O sea, a lo mejor fue muy rebuscado, pero es la realidad. O sea, muchas de las veces no te das cuenta que no necesitas ser parte de un grupo. Y lo vemos en películas donde la protagonista ya tiene un grupo, pero no es el grupo que ella quiere. Y es como que, a ver, espérame, ¿por qué? ¿Por qué quieres otro grupo? O sea, ¿cuál es el problema? Si te pones a pensar, aquí tengo una, un, una idea sobre el por qué. Y es porque básicamente el molde social es lo que básicamente hace que tú quieras cierto tipo de amistades o cierto tipo de grupos. ¿Sí me explico? Y ahí vamos de nuevo. La presión social hace que prácticamente tú te agüites por la clase de gente con la que estás. ¿Sí? No sé si me explico. A ver, yo a mis 25 años he aceptado
a que todos son amigos y todos son enemigos en la medida en la que tú quieras que lo sean. Ahora, tengo amigos que yo pienso y digo, este sujeto, este individuo no tiene ni un solo amigo, pero a pesar de eso yo voy y te voy a decir por qué. Porque se me quedó tan grabado en la mente una frase que dice, si no sirves, si no vives para servir, no sirves para vivir. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza. Ahorita me río porque se me olvidó y estoy diciendo que se me quedó grabada. Bueno, la tengo grabada en la cabeza. ¿Por qué? Porque prácticamente yo creo que es totalmente real, es totalmente cierta. Si no puedes vivir para servir, ¿realmente vives? Claro que no. Yo por eso me empiezo a juntar con gente que no tiene amigos, con gente que está mal, con gente que aunque no me caigan del todo bien, trato de hacer que esta persona tenga, digamos, no es mi responsabilidad, ojo, no se equivoquen, yo no soy de esas personas que trata de solucionarle la vida a todos, no, pero sí siento que tengo una responsabilidad en cuanto a si yo puedo hacer algo por esa persona, lo voy a hacer, no sé si me explico. Entonces muchas de las veces yo lo he hecho, yo he estado del otro lado, o sea, yo soy una persona que se puede poner rápidamente en los zapatos del otro. Entonces, yo no finjo, realmente creo yo que ya no finjo, excepto intentando darles o satisfacer lo que ustedes me están pidiendo, que cambie mi forma de hablar. No puedo hacerlo. Triste, pero me doy cuenta que realmente no debo de hacerlo, ¿sabes? Quien está aquí le va a gustar la forma en la que hable, la forma en la que expreso, la forma en la que digo. Y quien no, lo siento mucho, pero hay más gente, ¿sabes? Entonces, yo me quedo mucho en ese punto de ayudar a los que lo necesitan desde mi punto de vista. Entonces, este chico que no tiene absolutamente amigos, muchas de las veces, y ojo, este tema llegó gracias a él, porque él me decía, yo ya no tengo que fingir, no voy a fingir. ¿Por qué? Y ahí va, te voy a aventar la historia de tu vida. Esta persona, durante mucho tiempo, se creyó la idea de que creando diferentes personajes podría llegar a ser lo que él quisiera ser. Ojo, suena muy esquizofrénico, pero es real. Esta persona lo que decía es, si yo puedo crear un perfil que le guste a cierto tipo de gente, es decir, voy a meterle, imagínate todo esto como un videojuego, ¿sí? Como que estás creando un personaje en un videojuego. Le vas a meter conocimientos, ¿para qué? Te vas a preguntar, ¿no? Ok, imagínate que te quieres meter al grupo de los nerds, ¿no? De los inteligentes, de los astutos, de esa clase de gente que está a un nivel superior de inteligencia. Entonces él decía, ok, para llegar ahí voy a crearme un perfil. No me gusta en lo absoluto, él me lo decía, a mí no me gusta esto, pero él decía, voy a crearme este personaje que va a tener esta serie de cualidades: inteligente, astuto, gracioso, alegre, nunca se va a quejar. ¿Me entiendes? Esta mentalidad de créate tu personalidad para hacer las cosas aunque no te gusten. Bueno, él la tenía, pero empaquetando diferentes personajes. Y créeme, no estoy jugando, es real. Entonces, él decía, tengo esto y tengo que estudiar esto para tener mi personaje completo. Y empezaba a investigar. No le gustaba, te lo vuelvo y te lo repito, a él no le gustaba, pero lo investigaba, ¿no? Listo, perfecto. Y él se iba y empezaba a conocer gente. Oh, ya tengo aquí a mi grupito. Y 100% real, te lo prometo. Conseguía novia en ese grupito, esto y el otro, y luego después desaparecía. Ok, ya me cansé. Él me decía, ya me cansé. Llego a mi casa y ya puedo descansar. Entonces yo le decía, ok, está bien, ese es tal personaje, ¿quién eres tú? No, pero es que yo no importo. Él me decía, yo no importo.
Por eso, pero si no puedes ser tú realmente, ¿quién eres? Pues no sé. Entonces, fíjate bien, él utilizó, me acerco porque todavía me acuerdo, él me dijo, yo utilizo estos personajes para que cuando alguien me intente dañar, no me está dañando a mí, está dañando al personaje. Y yo me quedaba pensando, a ver, si te pones a pensar, realmente el personaje eres tú. Y él me decía, no, a mí no me gusta nada de ese personaje. No soy yo, a mí me gustan otras cosas. Pero esas cosas yo nunca las digo porque yo estoy acá. Al personaje díganle lo que quieran, yo estoy acá y yo sigo bien, perfecto. Y me acuerdo perfectamente que pasaban semanas y él, ahora estoy con este, ahora estoy con este, y lo veías, subía fotos con chavas, con amigos, con distintos amigos, y realmente yo decía, que solo se ha de sentir, ¿no crees? ¿Cómo vas a fingir quién eres? Y luego, obviamente desaparecía de esos grupos de amigos porque se cansaba. Un día te gustaba este tipo de música, después este tipo de música, y luego no te gustaba esto, no te gustaba aquello. Un día sí te gustaba ir al gym, otro día no. Y obviamente él se cansaba, pero era su técnica de poder sobrevivir en esta jungla de asfalto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a esto yo lo conozco como la erosión de identidad. Él, ojo, yo sé que no todos estamos como él, pero él prácticamente se estaba olvidando del yo. Era solamente el personaje. Y ojo, si tú sigues fingiendo quién eres, vas a terminar perdiéndote entre todo eso. Ojo, no quiero decir que no finjas una cosa, porque todos, yo creo que todos en el mundo hemos fingido algo, lo que sea, hemos fingido. ¿Por qué? Porque así es esto. A veces jugamos con lo que sí hacemos, con lo que no hacemos. Tan sencillo como decir que a ti te encanta el fútbol y en tu vida has visto fútbol. ¿Sí me explico? Algo tan sencillo como eso es fingir. Porque yo muchas veces, en la escuela sobre todo, para tratar de encajar en un grupo, ojo, vuelvo y repito, yo ya tenía un grupo, pero no era el grupo que yo quería. Entonces, para encajar en otro grupo, decía cosas como para caerle bien. Me comportaba de diferente manera. Por ejemplo, a mí me gustaba estar con, digamos, por así decirlo, los populares, entre comillas, por si lo están escuchando solamente, entre comillas, los populares hacían ciertas cosas que en ese momento eran, digamos, válidas, entre muchas comillas, como molestar a otros. Entonces yo sabía que para encajar en ese grupo tenía que molestar. Y pues molestaba. Pero no molestaba, digamos, a mí nunca me gustó ser el que molesta, el que fastidia. No hablamos de golpear, ojo, se puede malinterpretar, no hablamos de golpear, hablamos de molestar. ¿Cómo molestamos? Pues haciendo la vida insoportable. ¿A qué me refiero? Eres el típico niño fastidioso que nada más está ahí tratando de encajar con alguien que no te interesa encajar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, está un grupo de amigos, tú llegas y, ¿qué andas haciendo? ¿Sabes? Este tipo de molestar, de nada más estar ahí interrumpiendo la plática, de meterte a la plática, y eso era lo que hacía ese grupito. Entonces yo sabía que haciendo eso, ellos iban a empatar conmigo, ¿no? Digamos, por así decirlo. Y sí, sucedió. Empecé a hacer eso, no era lo que me gustaba, hasta que un amigo, que sí era de mi grupito, no de los populares, me dijo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Me dice, ¿y eso qué? Y digo yo, pues, tienes razón, esto no tiene sentido. Y simplemente dejé de buscar. Entonces, una vez que te das cuenta que realmente, una vez que te... Oye, oh, una vez que te das cuenta, una vez que te das cuenta de que, oye, nada más me va a interrumpir. Una, una vez que te das cuenta que,
Oye, de plano, ¿en serio? Esto no lo voy a cortar, lo voy a dejar así porque esto es así. Quiero que sea lo más real, ¿ok? Una vez que te das cuenta, una vez que te das cuenta, oh, que la canción, ¿sí escuchan o no? ¿Cómo está ladrando esta perra? Digo perra porque es perra, ¿ok? Es hembra. No es perro. Si fuera perro le diría perro porque es macho, pero es hembra, entonces esta perra. Bueno, X, no importa. Cuando yo me di cuenta de que no tiene lógica, fue cuando un amigo de los que sí era mi grupo, repito, me dijo, ¿y eso qué? O sea, ¿realmente te causa gracia? ¿Te gusta? ¿Te interesa? Y le dije yo, no, pues la verdad es que no. Solamente quería ser parte de ellos. Y me dice, bueno, para mí se me hace tonto. Se dio la vuelta y se fue. Y yo me quedé así como que, ¿por qué rayos quiero encajar en este grupo? Eso era literalmente lo que empecé a pensar. ¿Por qué rayos quiero encajar en ese grupo? ¿Sabes? Y es que la realidad de las cosas, llegando a este punto, te quiero hablar sobre la ilusión de la audiencia, ¿sí? ¿A qué me refiero? Yo sé que suena muy loco, muy descabellado, ¿qué? Muy sofisticado hasta cierto punto. ¿A qué me refiero con la ilusión de la audiencia? Básicamente te estoy hablando de que todo el mundo cree que lo están observando. Entonces, yo en mi momento, o en su momento, creí también que me estaban observando. Y preferentemente tener a cierto tipo de amigos que a otros. ¿Sabes a lo que me refiero? Y digamos que hasta cierto punto uno a veces se avergüenza de cómo es, ¿sabes? Entonces, para equilibrar la balanza de cómo es a esto, tratas de tener a tu alrededor a gente que compense ese desequilibrio. Pero la realidad de las cosas es que a nadie le importa. Te lo puedo decir y te lo puedo asegurar, a nadie le importa qué clase de persona seas, ¿sí? A nadie le importa. Solamente consíguete a gente que machee contigo, con cualquier cosa. Yo tenía un amigo que literalmente nunca pensé juntarme con él. O sea, te estoy hablando de que yo era el típico, no lo digo con orgullo, tampoco con vergüenza, pero yo era el típico chico que era inteligente, pero también era social, pero también a su vez me creía antisocial. Era tímido, pero cuando se necesitaba era extrovertido. Y aún así, yo creía que no encajaba en ningún grupito. ¿Ok? Espero que lo hayas anotado. Entonces, yo empecé a ver, digamos, si fuéramos un grupo de lobos, a los dañados, siempre el alfa, digamos, por si no sabes, en una manada, el alfa se va hasta atrás para proteger a los que van más lento, ¿no? Y yo veía a los dañados. Entonces a mí me nacía ese lado de protección. Y yo iba y estaba con ellos. No se hablaban, pero yo iba y hacía que hablaran. Entonces empezaba a ser mi grupito. Y este grupito se empezó a hacer más grande. Y una vez que yo ya sentía como que ya eran muy extrovertidos hasta cierto punto, los empezaba a incluir con los demás grupos. Porque yo era una especie de camaleón y cruzaba de un grupo a otro grupo, a otro grupo, a otro grupo, y yo siempre les caía bien. Dices, juras, pero así era yo, según yo. Entonces yo agarraba mi grupito de amigos que eran raritos. No raritos, no, la verdad es que no eran raros, pero sí eran especiales, digamos, en cuanto a selección de amigos. O sea, les costaba esa parte del trabajo, les costaba. Entonces los empezaba a integrar. Y ya cuando eso sucedía, yo ya literalmente me retraía. Así era mi forma de ser. Ahorita ya no tanto, pero así era. Simplemente ayudaba a conectar y luego me iba. Entonces,
yo me daba cuenta que nunca importó realmente si fingía ser alguien más o no. Nunca. Y yo hasta la fecha no recuerdo a nadie que yo diga, este sujeto. No, a nadie. Y yo sé que todo el tiempo te vas a poner a pensar sobre justamente eso. O sea, justamente el hecho de que en su momento yo era literalmente una persona que, digamos, yo creía ser pero realmente, digamos, fíjate, te lo voy a poner así como tal. Yo pensé que era blanco, pero había momentos en que me volvía negro, ¿sabes? Momentos en que regresaba blanco, momentos en los que me regresaba negro, momentos en que me quedaba negro y a veces me volvía blanco. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que llegó un punto en el que yo dije, no, tenemos que ser literalmente lo más pulcro posible. Debemos de ser lo más respetuosos, lo más callados, amables, simpáticos, alegres. Y no se pudo. Costaba mucho. O no tienes una idea. De repente se me salía una palabra y era como... O de repente andaba con mi cara de perro que ni te digo. O de repente me agarraba un enojo que yo decía, es que ¿por qué son tan lentos? Hubo una ocasión en que yo exploté, amigos, iba de camino, iba en una fila, creo, o algo así, del camión o lo que sea, y eran muy lentos en subir, y yo exploté y les dije cosas. Pero esa época ya pasó, ya pasó. Aquí solamente venía a contarte que no tienes por qué fingir ser alguien cuando realmente a ti te crearon de esta forma, porque no todos podemos ser iguales, ¿sabes? Tal vez esas maneras, esas formas, esa personalidad que tú tienes es lo que te diferencia de todos los demás. Pero ser diferente no es ser malo. Ser diferente es esa habilidad que te dieron a ti para enfrentar esta realidad. Sin nada más por el momento, muchas gracias por ver este video y pues te veo en un siguiente video. Adiós.